¿Cuál es la cosa más perturbadora o escalofriante que te ha pasado y que nadie te cree cuando la cuentas? Era el 21 de octubre de 2024 a las 23:47 cuando todo empezó. Caminaba solo por las calles empedradas de Guanajuato, México, después de pasar buena parte de la tarde en un pequeño café cercano al Callejón del Beso. Recuerdo que hacía frío y que el viento nocturno soplaba con fuerza, envolviendo mi abrigo y haciéndome acelerar el paso. Tenía en mente la pregunta que un amigo me había hecho horas antes: ¿cuál es la cosa más perturbadora o escalofriante que te ha pasado y que nadie te cree cuando la cuentas? Subí al taxi justo frente a una vieja feroule cuya luz parpadeaba, proyectando sombras alargadas sobre los muros de piedra. El taxista, un hombre de rostro curtido y manos ásperas, no dijo gran cosa. Solo le indiqué mi dirección, sin imaginar que aquello se transformaría en la experiencia más aterradora de mi vida. A pocos minutos, el taxi se detuvo frente a un edificio de cantera rosa. Eran las 0:12 cuando me despedí del conductor con un billete de 20 pesos. Cerré la puerta con fuerza y caminé hacia la entrada, filo de luna iluminando mis pasos. Al atravesar el pequeño vestíbulo, un aroma a humedad y a madera añeja me envolvió. Subí por la escalera de caracol que crujía en cada escalón y llegué al tercer piso, donde vivía en el departamento 3B. Abrí la puerta con la llave oxidada y encendí la luz. La habitación estaba ordenada como siempre: escritorio con computadora, libros apilados en la mesa y una estantería con fotografías de mis viajes. Cerré la puerta tras de mí y, de pronto, sentí un escalofrío pegarse en mi nuca. Era imposible ignorar esa sensación: algo estaba mal. Me acerqué al interruptor principal para cortar la luz, pero entonces escuché el sonido, un murmullo tenue, como un susurro lejano. Me giré, la oscuridad apenas rota por la luz de la feroule que entraba por la ventana. El murmullo se transformó en una risa suave, casi infantil. Mi corazón se aceleró y sentí que mi respiración se volvía entrecortada. Miré alrededor de la habitación, intentando encontrar el origen de aquel sonido. «Hola», pregunté con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» Silencio. El murmullo reapareció, mezclado esta vez con un lamento difícil de describir. La risa cambió a un gemido agudo que se repitió 3 veces, marcando un ritmo macabro: gemido, risa, gemido. Me cubrí la boca con la mano, sintiendo la sangre helarse en mis venas. De pronto, una ráfaga de aire frío recorrió la habitación y la puerta del baño se abrió con un chirrido. Era como si alguien o algo me invitara a entrar. Mis sentidos me gritaron que retrocediera, pero la curiosidad y la incredulidad se mezclaban. ¿Sería mi mente jugando trucos? Apenas pude dar un paso cuando la puerta del baño se cerró de golpe, produciendo un estruendo que me hizo retroceder de un salto. El silencio volvió a reinar, pero ahora era un silencio pesado, cargado de presagios. Intenté encender la luz, pero el interruptor no respondió. Di unos pasos hacia la puerta principal para salir y buscar ayuda, pero aquella estaba cerrada con llave. ¿Cómo había podido cerrarse sola? Mi respiración se hizo jadeo, sentí sudor frío recorrer mi espalda. Entonces, con un ligero destello en el espejo del baño, vi reflejada una figura. Era una silueta pálida, apenas visible, de un rostro anguloso y ojos hundidos. Un espejo roto le colgaba del hombro izquierdo, goteando lo que parecía ser agua sucia. El peso de su mirada me paralizó. Sin atinar a gritar, sentí que mi voz se ahogaba en mi garganta. El ente alzó la mano hacia mí, como señal de reclamación. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Observé con horror que aquellos ojos parecían querer arrancar mi mente. Intenté parpadear y la figura desapareció en un parpadeo, dejándome solo con el sonido de mi propio pulso retumbando en mis oídos. Desesperado, corrí hacia la sala y me forcé a calmarme. No puede ser real, me repetía. Es culpa del frío, del sueño, de la mente. Busqué mi teléfono en el escritorio. Lo encontré cubierto de polvo, como si llevara años sin usarse. Intenté encenderlo sin éxito, la batería estaba completamente descargada. La radio vieja que tenía en una esquina cobró vida de repente, emitiendo un zumbido estridente. Me acerqué y giré la perile para cambiar de estación, pero en lugar de encontrar música, un locutor susurraba a voz entrecortada un mensaje críptico antes de que la señal se perdiera. No intentes despertar la verdad. Sin saber a dónde ir, regresé al pasillo que conducía a mi habitación. Allí, apoyada contra la pared, apareció una hoja de papel arrugada. Me agaché y la tomé. Era un recorte de periódico antiguo, fechado el 14 de febrero de 1978 a las 4:05 horas, sobre la desaparición de una niña llamada Sofía Morán. Según la nota,
se la vio por última vez en aquel mismo edificio. Mi mano temblorosa dejó caer el papel, y en ese instante supe que algo estaba muy mal. Las luces del pasillo parpadearon y el murmullo retornó, esta vez multiplicado, decenas de voces que se mezclaban en un alarido aterrador. Corrí escaleras abajo, buscando la salida principal, pero la puerta ondeaba ante mí como si algo tirara de ella para evitar que escapara. Al asirme con fuerza de la perile, percibí un empujón invisible que me hizo golpear contra la madera. Sentí un dolor agudo en el hombro derecho, alguien, o algo, había empujado con fuerza. Con los ojos nublados, decidí intentar romper la ventana que daba al patio interior. Tomé una silla metálica y la lancé contra el vidrio. El estrépito quebró el silencio general, y los fragmentos cayeron dentro de la sala. Sin pensarlo, me lancé al suelo y, con cuidado, aparté el vidrio para abrir un paso. El frío de aquella noche me dio fuerzas extrañas, sabía que tenía que huir. Bajé al patio, cubierto por la luz de una luna casi llena. La puerta principal se había abierto misteriosamente, nunca supe realmente cómo. Corrí por la calle, sin mirar atrás, hasta llegar a una tienda de conveniencia. Miré el reloj 0:58 del 22 de octubre de 2024. Dentro, la dependienta, una mujer de mediana edad, me miró con sorpresa. Me acerqué y me apoyé en el mostrador. Por favor, logré decir, necesito ayuda. Algo malo está ahí. La mujer frunció el ceño. ¿Qué ocurre, joven? Antes de que pudiera responder, observé a través de la ventana como una figura espectral se deslizaba detrás del poste de luz. Aquella silueta pálida giró su cabeza hacia mí y sus ojos vacíos se clavaron como puñales. En el preciso instante en que me vio, alzó la mano en una señal que quise interpretar como amenaza. Sentí que un frío glacial me recorría el cuerpo de pies a cabeza. Corriendo, salí de la tienda y crucé la calle. Encontré un taxi estacionado y subí sin siquiera percatarme de la placa. Le ordené al conductor que me llevara al hospital más cercano. Durante el trayecto, el taxista apenas hablaba, pero yo mantenía la mirada fija en el retrovisor, esperando vislumbrar de nuevo esos ojos espectrales. Nada ocurrió hasta que llegamos al Hospital General de Celaya. Eran las 1:23. En la sala de urgencias, un doctor revisó mi estado. Dije que había sufrido un golpe en el hombro al caer por el vidrio de la ventana. Me revisaron y me vendaron. Mientras me examinaban, conté brevemente lo que había sucedido, omitiendo los detalles de la aparición. Pensé que no me creerían si hablaba de fantasmas. Al terminar, me indicaron que descansara en una camilla. Cerré los ojos y traté de calmarme. Los latidos de mi corazón aún retumbaban. De fondo, por los altavoces, escuché que alguien había ingresado de urgencia diciendo que había visto a una niña llorando en los pasillos. Yo sabía quién era, Sofía Morán. Intenté levantarme para salir corriendo, pero el doctor me detuvo. Amigo, cálmate, tú necesitas atención. El miedo me estrangulaba. Pensé en mi departamento, en la figura pálida y en todo lo ocurrido. Aquella noche no dormiría jamás. A la mañana siguiente, el 22 de octubre de 2024 a las 8:16, un enfermero entró a traerme café. Le pregunté por la niña que habían traído anoche. El enfermero frunció el ceño. No sé de qué habla. No tenemos registro de ninguna niña anoche. Un sudor frío recorrió mi frente. ¿Cómo podía no haber registro si la habían llevado de urgencia? De pronto, de entre la puerta del pasillo apareció un recorte de periódico vivo, flotando en el aire. Se detuvo frente a mí y me mostró la portada, Sofía Morán desaparecida, 14 de febrero de 1978. Lo tomé con manos temblorosas. Al sujetarlo, sentí un escalofrío mayor que el de cualquier noche anterior. El recorte contenía detalles sobre la familia de Sofía, su padre, un viejo trabajador del mismo edificio, que la buscó por años sin hallar rastro alguno. Esa misma mañana, decidí investigar la historia del edificio. Me instalé en mi portátil y busqué en archivos digitales viejas crónicas de periódicos locales. Allí descubrí que, en 1978, el edificio había sido sede de una clínica clandestina donde se hacían operaciones a pacientes pobres que no podían pagar hospitales oficiales. Sofía, una niña de 5 años, había sido ingresada por su padre tras una fiebre alta. Decían que el doctor que la atendió practicaba experimentos extraños. La niña falleció en circunstancias confusas, y su cuerpo jamás apareció. Algunos sospechaban que su esqueleto había sido usado para algún experimento macabro. Mientras leía, una notificación emergió en la pantalla, un mensaje anónimo en un foro local que decía, no reveles la verdad, el edificio nunca olvida.
Sentí un nudo en el estómago. Cerré la ventana del navegador y guardé mi computadora. El sol había salido ya, iluminando las calles de Guanajuato, pero para mí todo estaba cubierto por una sombra eterna. Aquel día, pasé horas en la biblioteca municipal revisando archivos impresos. Encontré una foto en blanco y negro, una sala de hospital con varias camas y, en una esquina, un médico con bata manchada de sangre. La sala vacía, con camillas oxidadas y cortinas raídas. Indiqué al bibliotecario que deseaba fotocopiarla. En el silencio sepulcral, capté una respiración agitada detrás de mí. Giré la cabeza y no vi a nadie. Pero el ruido se repitió, un susurro áspero que decía, «Está aquí». Mi pulso volvió a acelerarse y sentí que algo me observaba desde el pasillo. Apreté el puño alrededor de la foto y salí de inmediato. Al caer la noche, regresé a mi departamento decidido a enfrentar lo que fuera. Aquella tarde, mientras el reloj marcaba las 19:35 del 22 de octubre de 2024, entré al edificio con una linterna y la foto en mano. El silencio era absoluto, ni un alma se veía. Subí hasta el tercer piso y me adentré en el pasillo trasero, donde según la leyenda urbana, existía un acceso sellado a la antigua clínica clandestina. Encontré una puerta desvencijada que se dio con facilidad al empujón de mi hombro vendado. Dentro, el pasillo estaba oscuro y polvoriento. La linterna iluminaba trozos de teja caída y restos de camillas oxidadas. Al avanzar, mis pasos resonaban en la pared desnuda. Sentí un olor fétido, mezcla de podrido y químico. Entre los escombros, hallé un frasco de vidrio con líquido amarillento cuyo contenido se había coagulado. Una etiqueta apenas legible decía, Experimentum 27. Mi respiración se hizo rápida, pero no retrocedí. De pronto, la linterna se apagó. Me quedé en completa oscuridad. Un grito desgarrador emergió detrás de mí, y algo me rozó el cuello, helándome la piel. Di un salto hacia atrás y la linterna volvió a la vida con un destello. Lo vi del espectro de Sofía, con su vestido roto y rostro hediondo, extendiendo los brazos. Sus ojos, pozos negros, me miraban con hambre. Quise correr, pero mis piernas no respondían. De las paredes surgieron sombras que adoptaron formas humanas, susurrando palabras incomprensibles. Sofía avanzó y susurró con voz infantil, «Ayúdame, libérame». Apreté los dientes e intenté mantener la calma. Recordé el recorte de periódico, si la niña había estado atrapada por décadas, debía haber una forma de calmar su espíritu. Me arrodillé y dije Vallitou, Sofía, hija de Lorenzo Morán, tu cuerpo nunca fue encontrado. La gente cree que desapareciste en el fuego que consumió la clínica en 1978. ¿Qué quieres que haga? La figura se detuvo y, en un gesto súbito, alzó el brazo señalando un muro lateral cubierto de grafitis antiguos. Con manos temblorosas, tomé una roca del suelo y comencé a golpear la pared. Poco a poco, parte del estuco se desprendió, dejando al descubierto una pequeña cavidad. Con la linterna, vi dentro un pañal infantil muy desgastado y manchado con algo oscuro. Lo tomé con cuidado y lo sostuve en alto. Sentí un escalofrío tan intenso que me quebré la voz. Sofía, aquí está tu cuerpo, tu único testimonio. La figura de la niña emitió un grito agudo que resonó en mis oídos. Luego, una luz blanca emergió de la nada, envolviéndola por completo. Los espectros que la rodeaban se disolvieron como polvo en el viento. Por un instante, todo pareció detenerse y el silencio se volvió absoluto. Cuando la luz se desvaneció, me encontré solo en la pinambre de la clínica abandonada. El pañal infantil había desaparecido. Los escombros estaban intactos, como si nunca hubiera estado allí. Sentí una punzada en el pecho, mezcla de alivio y agotamiento. Salí de allí jadeando, con la piel erizada. Subí las escaleras de 2 en 2, emergiendo en el pasillo iluminado por la lámpara de emergencia del edificio. Miré mi reloj, 20:48 del 22 de octubre de 2024. Habían pasado minutos o tal vez horas. Perdí la noción del tiempo. Al llegar a mi puerta, la abrí con precaución y entré. Apoyé mi hombro en el marco, temblando. Cerré los ojos unos segundos, tratando de asimilar lo ocurrido. Durante la noche, no dormí. Cada crujido de las tablas y cada sombra me recordaban lo sucedido. A la mañana siguiente, 23 de octubre de 2024 a las 6:15, salí al pasillo. Todo estaba normal, como si mi enfrentamiento con lo sobrenatural fuese un sueño. Sentí esa presión en el pecho que solo se alivia cuando cumples lo prometido. Guardé silencio sobre la experiencia. Muchos me habrían tomado por loco, no tenía pruebas tangibles. Solo en mi mente vivía aquel pañal y el recuerdo de los ojos de Sofía. Hoy,
Cuando alguien me pregunta cuál es la cosa más perturbadora o escalofriante que me ha pasado y que nadie me cree cuando la cuento, recuerdo esa noche en Guanajuato. Sé que muchos descartarán mi historia como alucinaciones o engaño, pero yo supe que en aquel edificio se tejían secretos demasiado oscuros para que fueran revelados. Y aunque sé que nadie me creerá, yo sé la verdad, las sombras tienen memoria, y la voz de una niña olvidada puede volver a reclamar justicia, incluso décadas después. Aviso para suscribirse a este canal, gracias. Era el 3 de noviembre de 2024 a las 2:17, en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Aquel día terminé un turno de guardia en el Hospital Juárez, donde trabajo como enfermero nocturno desde hace 4 años. Era martes, pero el ambiente ya anunciaba el viernes negro de rebajas, luces intermitentes en los semáforos, el ruido constante de ambulancias en la avenida Cuauhtémoc y el aire cargado de humedad que todos asociamos con la llegada del invierno. Sin embargo, esa noche nada me había preparado para lo que estaba por suceder. Salí del hospital a las 1:45, agotado después de atender un choque múltiple en Insurgentes donde los camiones de transporte público estaban involucrados. Los heridos habían llegado en un caos de sirenas, vómitos y vomitados, con diálogos incoherentes entre ellos. Recuerdo que uno de los pacientes intentó arrancarse la vía intravenosa con los dientes, gritando que alguien quería robarle la mirada. Aquello era apenas el prólogo de algo mucho peor. Tomé un taxi hacia mi departamento, situado en la calle Bolívar número 112, tercer piso, departamento 3C. El taxista, un hombre de unos 50 años con bigote ralo y ojillos apagados, radiofonía en la vieja frecuencia de Qué buena de fondo, no me preguntó nada sobre mi vida. Pagué 60 pesos y bajé a las 2:10. La calle estaba desierta, pero hules amarillas al borde del colapso, hojas secas arrastradas por el viento, un perro callejero que ladró apenas me acerqué. Algo crujió en el puesto de tacos cercano, se encendieron las brasas y luego otra vez se apagaron. No le di mayor importancia. Al llegar al edificio, las escaleras de cemento vibraron bajo mis pasos. Subí al tercer piso y, antes de introducir la llave, sentí un aliento helado en la nuca, como si alguien acabara de pasar. Giré la cabeza, pero no había nadie. Mis llaves tintinearon y, al girar el cerrojo, la puerta se dio con un chirrido agudo. Encendí la luz del pasillo, una bombilla mortecina cobró vida, revelando una pared manchada de un rojo oscuro, similar a las salpicaduras de pintura oxidada. Miré mi mano, no estaba manchada. Respiré hondo y entré. Mi departamento siempre estaba frío a esas horas, apenas calentaba la estufa que había agarrado un imposible para mantener la caldera encendida. Dentro, el olor a cloro y café quemado me recibió. Dejé caer el maletín en la mesa de vidrio y me quitó la bata con manos temblorosas. Me serví un café en la cocina y, al transitar por el corredor, noté que la puerta del baño estaba entreabierta. No recuerdo haberla dejado así. Debe haber sido el viento, me dije en voz baja. No hay corrientes de aire dentro de un edificio de concreto. Entré al baño y encontré la taza de inodoro rebosante de agua turbia, como si alguien hubiera arrojado restos de tierra en el fondo. Me incliné para verla, flotaban pequeños fragmentos negros que parecían grasa seca, y el agua se movía en círculos sin motivo. Mi reflejo en el espejo se distorsionaba por el vapor, aunque no había ninguna razón para que el baño estuviera caliente, la regadera estaba fría. Mientras observaba, el margen inferior del espejo mostró una palabra garabateada con algo oscuro, apenas legible: vigila. Retrocedí con un sobresalto, sintiendo un sudor helado recorrer mi espalda. ¿Quién habría podido entrar a mi departamento para escribir eso? Nadie más posee la llave, lo sé de sobra. Sin embargo, mis pies no obedecían. Sentí náuseas y, por un momento, vi mi reflejo como si estuviera dentro de una película distorsionada, la cara alargada, los ojos negros, la piel cubierta de sangre seca. Parpadeé y, cuando abrí los ojos, la palabra había desaparecido, dejando solo el vidrio empañado. Me limpié la frente con el dorso de la mano y salí del baño con la respiración entrecortada. Intenté normalizarme sirviendo otro café, pero mi pulso latía con fuerza innecesaria. Estaba agotado y mi mente buscaba explicaciones lógicas, quizás la pinambre y el cansancio me jugaban una mala pasada. Sin embargo, cuando me dirigí hacia la sala, el suelo de la entrada tenía un charco oscuro que no estaba allí antes, un charco viscoso, negro como tinta, que absorbía la tenue luz de la bombilla. Me acerqué con cautela, recordaba perfectamente que el piso de la entrada estaba limpio cuando dejé el departamento aquella madrugada.
Extendí la mano y rozó algo pegajoso, retrocedí al instante, lanzando un suave grito. El charco comenzó a expandirse, goteando hacia la pared como si tuviera voluntad propia. El líquido se alargó en finos hilos hasta cubrir los suelos de todo el pasillo interior, formando un camino que conducía a la habitación al fondo, mi dormitorio. Mis sentidos me advirtieron que debía escapar, pero mi cuerpo se negó a moverse. Con la mirada fija en aquel vómito negro que avanzaba, tuve apenas tiempo de atisbar cómo, en la pared junto a la puerta de mi recámara, apareció otra inscripción: no mires atrás. El borde de mi visión se tensó, era como si la oscuridad hubiera cobrado densidad y peso. Respiré hondo y me atreví a abrir la puerta de mi cuarto. Dentro, las sombras danzaban al ritmo de una luz intermitente, la lámpara de escritorio se encendía y apagaba sin control. El colchón estaba manchado de un fluido rojo vivo, goteando como heridas abiertas. Uno de los lados del colchón tenía las sábanas enrolladas y remojadas en aquello. Me acerqué y, al rozar la sábana con el dedo, sentí un calor pegajoso, olía a hierro, a carne quemada. Retrocedí, sabiendo que era imposible. Yo había estado ausente todo el día, la cama estaba limpia cuando salí al hospital. Sin embargo, las marcas en la sábana eran recientes, la tela yacía húmeda y caliente. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro bajo, casi ininteligible, que provenía de la esquina más oscura de la habitación, donde el closet metálico guardaba mis uniformes. El susurro se transformó en un sollozo, naciendo de las profundidades de aquella apertura cerrada. Me acerqué con cautela, sintiendo un peso en el pecho. Al colocar la mano en la manija, el lamento cesó de golpe, sustituyéndose por un silencio tan absoluto que parecía aspirar todo sonido. Empujé la puerta y el closet chirrió, revelando el interior tapizado de manchas oscuras, desconocidas para mis ojos, ropa colgando, como siempre, pero con un tono amarillento, como si se hubieran resumado fluidos viejos. En el fondo, justo detrás de las camisas, encontré un objeto envuelto en un trapo verdou, lo desenrollé con la respiración contenida y descubrí un muñeco de trapo infantil manchado de sangre reseca. Tenía los ojos hechos con dos botones sucios, uno roto a la mitad. Al sostenerlo, una alergia repentina me invadió, un hedor agrio, mezcla de vómito y algo químico, se aferró a mis fosas nasales. De pronto, la puerta del closet se cerró sola con un estruendo, atrapando el aire en mi garganta. El muñeco cayó al suelo con un golpe sordo y, en ese momento, la bombilla de la habitación se apagó por completo. Todo quedó a oscuras. Un silencio pesado me envolvió, solo perturbado por el golpeteo de mi propio corazón. Sentí una presencia tan cercana que apenas si hubiera podido extender la mano y rozarla. Entonces, con una rapidez inhumana, el muñeco se deslizó por el suelo hacia mí, como si estuviera vivo, estirando sus bracitos de trapo en dirección a mis pies. Quise gritar, pero mi voz se ahogó. Di un paso atrás y tropecé con la mesa de noche, derribando una lámpara que se estrelló contra el piso. La oscuridad siguió reinando hasta que, de pronto, la luz volvió intermitente. Observé el muñeco, ahora estaba sentado en la silla junto al escritorio, su cabeza girada de lado, el botón roto apuntando directamente hacia mí. A su lado había un huevito de cristal, cubierto de vaho, como si alguien no hubiera respirado. En su interior se dibujaba la silueta de algo indistinto, era un esbozo borroso que parecía una mano humana extendida. Apreté los puños y alcé la voz. Ya basta. ¿Qué quieres de mí? Silencio absoluto. Solo el zumbido eléctrico de la bombilla a punto de fundirse. Me abrí paso hasta la puerta, con la intención de huir, pero al agarrar el picaporte sentí un tirón en el tobillo, algo me había sujetado. Miré hacia abajo, un brazo esquelético, cubierto de pellejo grisáceo, asomaba entre las rendillas de la puerta. Sus uñas estaban astilladas, manchadas de polvo y sangre seca. Con un gruñido gutural, el brazo deslizó al muñeco dentro de mi habitación y la puerta se cerró de golpe. El cuarto volvió a quedar sumido en un silencio casi cósmico. Mis manos temblaban con tal violencia que no podía ni levantarme. Mi respiración era un jadeo continuo, sentía el aliento helado correr por la parte posterior de mi cuello. De pronto, la bombilla estalló en un chasquido y la pinambre absoluta me envolvió. En la negrura, sentí un rozar de pasos sobre la alfombra, eran pasos lentos, cada uno más cerca que el anterior. Cerré los ojos y pensé que sería el fin, pero abrí los párpados con un sobresalto, la puerta del cuarto estaba abierta de par en par, como si hubiera sido arrancada de sus goznes. Un rectángulo de oscuridad emanaba del pasillo. Con una determinación que no sé de dónde extraje, avancé hacia el umbral.
Mis pies descalzos sintieron la humedad del líquido negro que, a través de las rendijas de la puerta, se escurría hacia el pasillo, extendiéndose como insectos hambrientos. El muñeco de trapo se movía hacia el borde de la puerta, empujado por algo imperceptible, como si estuviera siendo arrastrado a la fuerza. Me agaché para tomarlo, pero una voz susurrante emergió del pasillo, gutural, invitándome a dejarlo ahí. Déjalo. Él conoce el camino. De pronto, la bombilla del pasillo se encendió con intensidad cegadora, iluminando un gráfico que nunca olvidaré. Las paredes estaban dibujadas con líneas rojas, como talladas en la pintura, formando siluetas humanas retorcidas. Franqueando el pasillo, un conjunto de sombras en movimiento, eran cuerpos humanos caminando de espalda, sus rostros pegados a los muros, con los ojos tapados por pañuelos y las bocas cosidas con hilo negro. Cada uno se desplazaba lentamente, arrastrando los pies, como si danzaran un ritual macabro. El hedor intenso a putrefacción recorrió mis fosas nasales. Vomité contra la pared, empapando las piedras de un vómito amarillento cargado de bilis. Apoyé las manos contra la pared para no caer. Vi caer la madera de mis muebles al otro lado de la puerta. Al girar la cabeza, noté que todo dentro del cuarto estaba cambiando, el piso de madera se agrietaba, las tablas se separaban dejando huecos profundos donde brillaba un color rojo escarlate, como venas pálpitens. Del techo colgaban fragmentos de yeso que tomaban forma de cuerpos diminutos, como si fueran bebés surgidos del mismo infierno. Sus cabezas se movían en círculos y emitían chillidos agudos, desgarrados, que me punzaban el cráneo. Con un salto involuntario, retrocedí hasta empotrar mis hombros contra la pared opuesta. Miré al pasillo de nuevo. Las figuras que caminaban de espaldas empezaron a girar su corporeidad al unísono, moviéndose como un solo bloque. Sus rostros deformados, con los ojos vendados y bocas cosidas, quedaron expuestos, sus cuellos giraron en un ángulo imposible. Uno de ellos, el más cercano, alzó la mano y sus polos se estiraron hasta formar dedos alargados que apuntaban hacia mí. En ese instante, la bombilla parpadeó, pude distinguir sus gafas rotas, sus mejillas alargadas y los labios pintados con sangre fresca, dibujando una sonrisa perversa. Sentí la necesidad de gritar, pero ningún sonido emergía. Un frío mortal recorrió mi espina dorsal. Todo a mi alrededor se contrajo y expandió al compás de un latido lento, como si mis venas se sincronizaran con un corazón externo. Las sombras se detuvieron. Entonces, una voz deep y wise retumbó en mi mente. Has ignorado el pacto. Algo se condensó en el centro del pasillo. Era una figura alta, encapuchada, cubierta por una capa negra. Sus manos eran esqueletos brillantes y sostenían un cuaderno manuscrito con páginas amarillentas. Sobre la tapa, con tinta oscura, se leía, álbum de promesas incumplidas. Bajo la capa, pude entrever cintas con nombres cosidos a la tela. Cada nombre era el de un habitante del edificio. Debajo de cada nombre, una pequeña gota de cera había derretido una porción de la tela, como si el paso del tiempo fuera quemándola. La figura dobló la hoja y la voz continuó. Hace 20 años, tu padre, don Héctor Navarro, prometió no abandonar el edificio cuando sucumbiera a las sombras, y lo hizo. Al marcharse, rompió el vínculo sagrado que protegía a este lugar. Desde entonces, la sangre de sus inquilinos ha alimentado los rincones más oscuros. Tú eres su hijo. El espíritu de la deuda recae sobre ti. En ese momento, mi mente se fragmentó en 1000 pedazos. Recordé vagamente fotografías de mi infancia, mi padre atando mi muñeca a la suya con un hilo rojo, prometiéndome que nunca dejaría el hogar que había construido. También recordé cómo, años más tarde, cuando me fui a estudiar enfermería a Puebla, él se despidió sin mirarme a los ojos. Nunca entendí por qué. Aquella noche comprendí la razón. Él había escapado del edificio, huyendo del peso de algo que yo no conocía. De pronto, la figura sacudió el cuaderno y cientos de hojas se desprendieron, flotando en el aire. Cada hoja tenía un dibujo grotesco, inquilinos empalados, cuerpos desmembrados, gritos silenciados por las paredes, flotando como fantasmas. En cada dibujo, se apreciaba un número, 1, 2, 3, hasta llegar a 48. Mi corazón se aceleró, pues había 48 departamentos en ese edificio. Una gota de sudor recorrió mi frente. Hace 25 años, continuó la voz, un hombre llamado Julián Montes firmó con su sangre un pacto, entregar las almas al edificio viejo a cambio de prosperidad económica. Todos ellos lo hicieron, tu padre, el portero, la señora del segundo piso, el señor de la taquería al frente. Cada habitante firmó sin entender el alcance.
El edificio creció alimentándose de su fe, consumió a los primeros que rompieron el pacto, luego a los que le siguieron. Tú eres el último heredero. Debes pagar la deuda o unirte a la corriente de las sombras. Mientras la voz hablaba, las figuras deformes avanzaban lentamente. Yo retrocedía despacio, sin dejar de mirarlas. De un salto, alcé la mano y arrojé el muñeco de trapo hacia la figura encapuchada. El muñeco cayó a sus pies y, al entrar en contacto con el suelo, emitió un chillido ensordecedor que retumbó por todo el pasillo. Las figuras se detuvieron de golpe, como si un lazo invisible las contuviera. Aprovechando la confusión, corrí hacia la puerta de salida del pasillo, enterrando las uñas en la madera. Logré abrirla y me lancé escaleras abajo, sujetándome del pasamanos desgastado. Cada peldaño retumbó bajo mis pies como un gong, resonando en los muros. Interminables sombras surgían de las paredes, alargando sus brazos para atraparme. Mientras descendía, escuché cómo la figura encapuchada gritaba: «No escapas de la deuda». Salí al primer piso con el corazón martillando en mi pecho. La puerta principal estaba cerrada, con los cerrojos que jamás había visto antes, se habían multiplicado. Intenté forzarla, pero mis hombros solo se estrellaban contra acero frío. Entonces, un ruido sordo detrás de mí me hizo girar la vista. La figura alta se encontraba al pie de las escaleras, su capa ondeando como un remolino de sombras, mirándome en silencio. Desesperado, alcé la mirada y vi que la ventana de una de las taquerías a la vuelta se encontraba abierta de par en par. Sin dudarlo, corrí hacia ella. El aire frío de la calle chocó contra mi rostro, un alivio momentáneo. Crucé la acera sin percatarme de los charcos de agua sucia ni del grafiti que mostraba manos extendidas. Llegué a la banqueta y, al mirar hacia atrás, vi cómo la figura encapuchada emergía del edificio, pero esta vez marchando hacia adentro, como si supiera que ya no podía alcanzarme. Sin embargo, cuando me volví por completo, noté que algo cubría el suelo, huellas de manos ensangrentadas que formaban un sendero hacia la alcantarilla del lado opuesto. Avancé con cautela, cada huella emanaba un brillo rojo, casi fluorescente, destacándose en la pinambre. Seguí el rastro hasta llegar a una tapa de alcantarilla corroída por el óxido. Bajo la tapa, brotaba un humo negro que olía a carne quemada y a cloro mezclado con ozono. Sentí náuseas, pero un impulso de curiosidad me obligó a agacharme y mirar dentro. Un conjunto de escaleras descendía a la negrura. El rumor de ratas, de ladridos lejanos y de algo que parecía un canto lúgubre emergía de las profundidades. Sabía que no debía entrar, pero algo me empujaba hacia adelante, una necesidad irrefrenable de conocer la verdad. Con esfuerzo, levanté la tapa y me recogí el pantalón antes de bajar. El aire se volvió más denso y caliente con cada peldaño. Sentí como la humedad pegajosa se impregnaba en mi ropa. Cuando llegué al final de la escalera, me encontré en un túnel estrecho, cuyos muros estaban forrados con láminas metálicas desgarradas. A cada paso, un crujido metálico resonaba. En el suelo, rieles oxidados dejaban ver que hacía décadas circulaba un tren subterráneo, ahora abandonado. Avancé con cautela, aferrándome a la linterna de mi celular. El único sonido era mi respiración y el eco de mis pasos. De pronto, el túnel se abrió hacia una plataforma abandonada, llena de vagones aparcados. La mayor parte del techo había colapsado, dejando entrar un reguero de luz mortecina que apenas alcanzaba a iluminar el escenario. Allí, en el centro de la plataforma, algo me detuvo en seco, una pila de cuerpos ensangrentados, amontonados como muñecos de trapo rotos. Sus ropas eran harapos que recordaban uniformes de trabajadores metalúrgicos, pieles pegadas a la carne, huesos asomando en algunos puntos, y los rostros cubiertos de fluidos secos que formaban muecas de dolor eterno. Cada cuerpo parecía estar conectado al siguiente por un cable enredado en sus muñecas, un cable que, al fondo, se hundía en un charco de agua negra, vibrando con pulsaciones irregulares. El hedor a putrefacción era insoportable. Mi estómago se retorció y mi visión se nubló. Con un esfuerzo sobrehumano, me aguanté las arcadas y avancé unos metros más, quedando de frente a la pila. No había movimiento aparente, hasta que la figura alada surgió detrás, brillando con la luz tenue que se colaba por el techo colapsado. Era un ser encapuchado, casi idéntico al que había visto antes, pero esta vez sus manos estaban libres y sostenían un tablero de madera viejo, cubierto de tachuelas. En cada tachuela estaba clavado un pedazo minúsculo de carne humana, tan diminuto que apenas podía distinguirlo. Con un gesto lento,
giró el tablero hacia mí y señaló uno de los cuerpos, uno de los trabajadores de limpieza del hospital, el guardia nocturno que había cambiado turno conmigo esa mañana. Murió en el choque del Insurgentes. Ahora estaba allí, sus piernas colgaban de la pila, con los ojos abiertos en una mueca que jamás podría borrar de mi mente. El ser levantó el tablero y murmuró una frase con voz cavernous. Cada deuda de sangre que se ignora, se multiplica. Este tren no transporta cuerpos, transporta promesas rotas. Tú ahora entiendes por qué tu padre se fue. Tú debes asumir la carga. En ese instante, el charco de agua negra comenzó a burbujear, proyectando una niebla que me envolvió. Sentí como mis piernas se hundían hasta las rodillas, como si el suelo fuera un odasal dispuesto a tragármelo. Intenté retroceder, pero la niebla me arrastró hacia adelante, hacia la pila de cuerpos. Las caras de los cuerpos parecían cobrar vida, abrían la boca y lanzaban un grito ahogado, el canto de los condenados. Gallinas corrieron alaridos por mis neuronas, paga, paga. Entonces, un dolor punzante me recorrió el antebrazo derecho, el muñeco de trapo que llevaba en la mano se había encogido y ahora se aferraba con sus pequeñas manos cosidas, apretándome la piel con fuerza sobrenatural. El muñeco chilló de nuevo, revelando dentro de sus botones rotos un par de ojos minúsculos, oscuros y húmedos, que parecían mirarme con odio. Con la mano libre, alcé el muñeco y lo arrojé contra uno de los cuerpos. Al caer, soltó un chorro de líquido espeso, rojo verdoso, que manchó el piso de metal. El cuerpo tembló y, por un instante, sus ojos se abrieron con vida propia, enfocándome. La figura encapuchada lanzó una carcajada gutural. Eso no basta. El pacto reclama más. De pronto, del charco emergió algo que jamás olvidaré, un hombre alto, de pie, con los ojos hundidos y la piel cuarteada como pergamino. Iba vestido con un overol médico, manchado de sangre oscura. Era yo, a la perfección, pero más pálido, como un cadáver recién exhumado. Su voz retumbó en mi mente antes de que abriera la boca. Hermano. Él, me olvidó. Sentí un escalofrío helado cuando mis sentidos captaron que la figura era mi réplica espectral, una versión de mí mismo condenada a permanecer ahí, entre los cadáveres, cual trabajador muerto en el siniestro tren. Sus dedos huesudos alzaron el tablero con las tachuelas, señalaban mi nombre, Daniel Navarro, enfermero, Department 13. Una ola de pánico me invadió y me vi arrodillado, con lágrimas brotando sin control. No, grité, no soy igual que él. Pero la figura alzó su mano y desde el charco negro emergieron cadenas que se enroscaron en mis piernas, tensándose con fuerza. Con cada segundo, sentí mis músculos tensarse, como si me arrastraran hacia el interior del líquido fétido. Intenté resistir, rompiendo mi voz en sollozos. Papá, ¿qué quieres que haga? El eco de la voz volvió. Hay una sola manera de cerrar la deuda. Con un tirón, el cuerpo espectral me levantó un poco del suelo, decapitándome del mundo real. Entonces el ser encapuchado susurró, da tu sangre, tu promesa final. Entre bufidos, entendí lo que pedían, debía firmar con mi propia sangre un nuevo pacto, sellar mi voluntad a las sombras para redimir a todos los que antes prometieron y traicionaron. Con la mano temblorosa, saqué la navaja que siempre llevaba en el bolsillo trasero, y atravesé con un corte la palma de mi mano derecha. El dolor cortó mi mundo en pedazos, un aguijón que me hizo soltar la navaja. La sangre brotó como un manantial rojo vivo. El cuerpo espectral la absorbió con asco, y sus ojos huecos se tornaron ámbar mientras me miraba con gratitud perversa. Mi visión se nubló. Sentí como las cadenas aflojaban su tirón y la corriente espectral me dejó deslizarme hacia atrás. Con lo que quedaba de fuerza, me solté y caí de rodillas, con la mano sangrando en mi regazo. La figura encapuchada alzó el tablero y dibujó una última línea en la página, Daniel Navarro, pacto renovado, deuda saldada. De inmediato, las tachuelas se desprendieron y los cuerpos de la pila dejaron de temblar. La niebla se disipó, revelando el vagón vacío. Respiré con dificultad, sintiendo el latido de la herida abierta. Las luces del túnel titilaron y, por un instante, creí desvanecerme. Sin embargo, rocé el muro con la punta de los dedos y pasé a través de él un umbral intangible que me condujo de regreso a la escalera. Al asomarme, ya no había más restos, la tapa del alcantarillado estaba abierta y el charco negro brillaba, pero sus pulsaciones se habían detenido. El tren se había desvanecido como un espejismo. Con pasos vacilantes, subí hasta la calle. El viento nocturno me golpeó el rostro, despejando la neblina en mi mente. El reloj de la taquería cercana marcaba 3:45. Mis ropas estaban manchadas de barro y polvo.
Descubrí que mi mano ya no sangraba, la herida se había sellado, dejando solo una cicatriz fina y oscura. Miré al cielo, las nubes se habían corrido, dejando ver estrellas pálidas que no brillaban del todo. Mientras caminaba hacia mi departamento, la ciudad guardaba un silencio extraño, los semáforos habían quedado en rojo fijo y los automóviles pasaban con las luces apagadas, como si el mundo se hubiera detenido. Llegué a mi puerta, a las 4:05 y la encontré cerrada sin rastros de violencia. Entré con cuidado, la bombilla del pasillo iluminó mis pasos. El piso de la entrada estaba seco, sin rastro del charco negro. Me dirigí al baño y observé el espejo, ya no había ninguna inscripción, solo mi rostro demacrado, con ojeras profundas y la expresión de quien ha visto demasiado. Sentí que las piernas temblaban y dejé caer el cuerpo contra el suelo del baño. Fueron horas de susurros y movimientos implícitos en el edificio, crujidos en la pared contigua, una carcajada ahogada que entornaba mis entrañas. Temía parpadear, pues cada vez que lo hacía, creía ver el reflejo de mi padre detrás de mí, sonriéndome con tristeza. Sabía que, aunque la deuda estuviera saldada, algo en ese edificio había cambiado y mi sangre se había mezclado con sus cimientos. Cuando el alba llegó, 3 de noviembre de 2024 a las 6:12, todo había vuelto aparentemente a la normalidad. Me levanté con el cuerpo entumecido y me dirigí al hospital para mi siguiente turno. Al cruzar la puerta principal, vi al guardia nocturno que había muerto en el choque de insurgentes, lucía cansado, apoyado contra la pared. Me observó fijamente sin alzar la cabeza. ¿Te sientes bien?, preguntó. Llegaste algo pálido. Respiré hondo y asentí, forzando una sonrisa. Un poco cansado, nada más. Mientras me ponía la bata, sentí un ligero pinchazo en la palma de la mano derecha. Al mirar, vi la cicatriz nigérrima latiendo como si aún recordó el ritual que había cometido. Recordé la promesa que mi padre rompió, la deuda que arrastró todos estos años y el precio que yo acababa de pagar. Comprendí que, a partir de esa noche, el edificio ya no estaba solo. Tenía un guardián, yo, su hijo, marcado por la sangre que selló el pacto. Y aunque nadie creería jamás lo que sucedió esa madrugada, yo supe que lo que había vivido no podía narrarse sin romper mi propia realidad. La realidad se había convertido en un pasillo oscuro, en un tren de cadáveres, en un pacto escrito con tinta de sangre. Por eso, cuando alguien me pregunte qué es lo más perturbador que te ha pasado y que nadie te cree, solo sonreiré, porque sé que a las 2:17 del 3 de noviembre de 2024 mi vida cambió para siempre, mis sueños se nutrieron de sombras y mis noches quedaron selladas con un juramento imposible de romper.